Muy buenos días amigos, una vez más les damos las gracias como siempre por el tiempo que nos permite de poder llegar a sus hogares por medio de este programa, La Palabra de Dios en la Familia, y a través de esta estación. Y les animamos también a que nos llamen al 541-646-2100, 541-646-2100 para que si usted tiene alguna pregunta, necesita alguna información o si necesita también oración o en algo que nosotros podamos ayudarle, algunas direcciones de las diferentes iglesias, pastores, si necesita consejería matrimonial también, si necesita consejería con sus hijos, con sus jóvenes, podemos darle también el número de algunos de los pastores que están preparados, capacitados en el área de consejería familiar y puedan ayudarle, puedan estar a su disposición y puedan así ser de bendición para sus vidas. Y en esta hora vamos también a entrar con el mensaje de hoy, con la enseñanza. Y quiero hablar en esta mañana acerca del tema el fin del mundo. En estos días, como decía también en el mensaje pasado, de la semana pasada, cómo estamos viendo los desastres, estamos viendo huracanes, terremotos y tantas cosas que hemos estado mirando, inundaciones, que hemos estado mirando a través de las noticias. Y el tema que sale, uno de los temas que sale a flote dentro de los que creemos en Jesús, los que creemos en Dios, es el fin del mundo. Y aún los que no creen en Dios, mucha gente, y esa es una de las preguntas, como dicen, es la pregunta del millón: ¿cuándo será el fin del mundo? Creo que muchas personas, crean o no crean en Dios, hacen esa pregunta. Aún los científicos han dado fechas cuando el sol dejará de brillar, cuando tal vez la tierra dejará de existir, debido a todos los estudios que ellos tienen. Y pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del fin del mundo? O nos dirá algo acerca de la Biblia acerca del fin del mundo. Otra de las cosas también, cuando uno habla, y hemos dicho también en varios, creo, de las enseñanzas que hemos dado aquí acerca de los profetas o de los que se dicen ser profetas, y aún algunas iglesias, algunas denominaciones que dan fechas para el fin del mundo, dan fechas para la venida de Jesús, para el rapto de la iglesia. Entonces, es algo que nosotros creo tenemos que saber, y nosotros tenemos que estar informados acerca de lo que la Biblia dice sobre todos estos eventos, cuándo sucederán. Sobre el rapto hemos hablado ya también en muchas ocasiones, sobre el fin del mundo, tal vez no tanto, pero ¿qué tanto nos dice la Biblia sobre eso? Y si los discípulos o si Jesús habló acerca de eso. Pero es importante también que nosotros sepamos a qué nos referimos cuando hablamos sobre el fin del mundo, de qué estamos hablando, de qué mundo estamos hablando. Podemos estar hablando acerca del mundo, de la Tierra como planeta. El planeta se va a acabar, será destruido, o estamos hablando del mundo como las personas, o estamos hablando del gobierno en sí, o de qué mundo estamos hablando. Es importante que nosotros sepamos a qué nos referimos cuando nosotros hablamos o escuchamos sobre el fin del mundo. Hablaba en la iglesia donde nos congregamos en estos días sobre este tema, y es importante que nosotros nos ubiquemos en donde nosotros estamos en la historia profética, donde nos encontramos actualmente dentro de las profecías. Y para eso quiero que leamos ahí en el libro, el Evangelio, perdón, según San Mateo. Este es uno, cuando nosotros hablamos del fin del mundo o de la venida de Jesús, este es uno de los pasajes base que nos hablan acerca sobre este tema. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, solamente del verso 3 al verso 8, dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?
Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí los discípulos le hacen esta pregunta a Jesús, la pregunta que todos nos hacemos. Pero aquí hay tres preguntas en una. La primera se refiere, cuando leemos ahí en el verso 1 y 2, habla acerca de la destrucción del templo. Dice de que los discípulos le enseñan a Jesús el templo. Y el templo para los judíos es un lugar, es un lugar sagrado. En ese tiempo era un lugar sagrado. Y todo cómo estaba construido también el templo, cómo fue reconstruido, bañado, adornado con oro. Y Jesús les dice de que ese templo iba a ser destruido, de lo que ellos tanto se sentían orgullosos, lo que a ellos tanto los enorgullecía, iba a ser destruido y no iba a quedar piedra sobre piedra. Eso es, Jesús profetizó eso acerca del templo, la destrucción del templo, que se cumplió en el año 70, cuando los romanos llegaron a destruir Jerusalén, el templo. El templo de Jerusalén dice de que como todo el templo estaba adornado con oro, todas esas piedras o todas las estructuras dice de que las quemaban para sacar el oro que estaba impregnada en esas rocas o en los muros. Entonces así fue como se cumplió la profecía sobre el templo, sobre la destrucción. Esa es una de las preguntas. La otra pregunta que los discípulos le hacen a Jesús es sobre las señales. ¿Qué señales habría de la venida de Jesús, del regreso de Jesús, o del rapto? ¿Cuáles iban a ser esas señales? Y ahí es donde Jesús empieza a dar todas esas señales, empieza a comentar, a decirles a los discípulos qué señales iban a ver antes de su venida. Y ahí es donde entra, tal vez, donde nos encontramos actualmente en la historia profética. Jesús les dice que antes de que Él regresara, iban a haber terremotos en todas partes del mundo, iba a haber pestes, iba a haber hambres, tantas situaciones que se iban a estar mirando, y es lo que vemos actualmente. Ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 22, habla acerca, el apóstol Pablo dice de que la tierra gime, tiene dolores de parto. Y Jesús se refiere a esto como principio de dolores. Dice de que es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Estas apenas son señales. Ahí en el verso 8 dice Jesús de que esto es necesario, pero esto no es el fin, que esto es apenas el principio del dolor. Esto apenas va empezando. Y quiere decir que si esto apenas va empezando, quiere decir que va a ir empeorando. En lugar de que esto pare, tal vez los terremotos o huracanes y todos los desastres que estamos viendo, en lugar de que paren, dice Jesús, dice aquí de que esto es apenas el principio de lo que va a suceder, pero dice de que no es el fin aún. Por eso es importante que nosotros nos ubiquemos. Si alguien dice de que ya es el fin, pues dijo Jesús de que esto no es el fin, que esto apenas es el principio de dolor, esto apenas va empezando. Cuando nosotros escuchamos también acerca de otros, por otros medios a otras personas hablar sobre el fin o poniendo fechas para cuándo será la venida de Jesús o cuándo se acabará el mundo, tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ver lo que la Biblia dice acerca de estos eventos y no dejarnos llevar, porque el mismo Jesús dice, si seguimos leyendo ahí en Mateo 24, dice de que vendrán muchos en mi nombre y dirán yo soy el Cristo, dice que vendrán falsos profetas. Entonces, por eso dice Pedro también, el apóstol Pedro, de que tenemos la palabra profética más segura.
Y esa palabra profética, la cual es la más segura, es la Biblia. No podemos dejarnos llevar por lo que las otras personas dicen, sino que lo más confiable, lo más seguro, donde está la verdad, es en la Biblia. Ahí es donde nosotros podemos corroborar en lo que otras personas dicen y corroborar también los hechos que estamos viendo. ¿Qué tan importante es que nosotros estudiemos la Biblia, que nosotros nos dediquemos o dedicamos un tiempo para estudiar la Biblia? Y es lo que muchas veces les hemos animado también a usted que nos escucha, y les animamos a que usted lea la Biblia, trate de leer, de estudiar un poco, y como le decimos, tal vez nosotros no seamos expertos en esos temas, pero en algo podemos ayudarle. Y si no podemos ayudarle, nosotros podemos comunicarle con otros pastores, con otras personas que sepan sobre el tema, o recomendarle alguna literatura también, para que usted amplíe su conocimiento sobre la Biblia, sobre las profecías, sobre el Señor Jesús nos dice acerca de lo que estamos viviendo. Y por eso les decía también de que a qué fin del mundo nos referimos. Y